López Obrador ha dicho que la Ciudad de México se está empanizando. Esto debido a que las últimas encuestas muestran que la Ciudad de México estaría en riesgo para Morena. Por primera vez en la historia, el Partido Conservador Acción Nacional amenaza con hacerse con el poder en la capital del país. ¿Cómo explicar que la ciudad donde nació el obradorismo pueda darle la espalda a la llamada 4T? De eso hablamos en este video. La elección del próximo 2 de junio pareciera que ya está completamente definida en el aspecto presidencial, pero no así en el ámbito local. Ese día también se va a elegir al próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores en 8 entidades de la República. Hasta el momento, la mayoría de las encuestas muestran una elección bastante cerrada en la capital del país. En concreto, la última encuesta del Financiero le da tan solo 5 puntos de ventaja a Clara Brugada, candidata de Morena y aliados, sobre su más cercano rival, Santiago Taboada, de la coalición del PAN, PRI y PRD. Esta encuesta refleja que Clara Brugada ha venido cayendo desde que inició la competencia electoral. Brugada pasó de tener una ventaja de 15 puntos a solo 5. Y esto en la práctica es un empate técnico donde cualquier cosa puede ocurrir el día de la elección. Más si tomamos en cuenta que hay un sector de indecisos que supera el 10%. La encuesta del Financiero cayó como un balde de agua fría para el oficialismo en la capital del país. ¿Qué implica que Morena pierda la capital del país? Implica de entrada entregarle la presidencia de la República a la oposición en el 2030. Además, también implica que Claudia Sheinbaum va a tener un sexenio bastante complicado. El gobierno de la Ciudad de México tiene una infinidad de herramientas y de poder que puede usar para complicarle la existencia al ocupante del gobierno federal. Además, una derrota en la capital del país implicaría de facto que algo no se hizo bien durante el gobierno de López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum. Por todo esto es que Claudia Sheinbaum insistió tanto en que el candidato a la Ciudad de México debió haber sido Omar García Harfuch, quien era una especie de Miguel Ángel Mancera en su versión recargada. Recordemos que Miguel Ángel Mancera ha sido el político que más votos ha sacado en la capital del país, incluso superando al propio López Obrador en las elecciones de 2012. Esto debido a que las clases medias de la capital les agrada tener de gobernantes a gente con perfil policíaco. Sin embargo, al final la elegida fue Clara Brugada por temas de género. Brugada es alguien que proviene de las luchas populares y que ha sabido gobernar una alcaldía tan compleja y tan populosa como lo es Iztapalapa. La oposición por su parte ha propuesto a Santiago Taboada, una especie de junior que busca llevar a su grupo político manchado por la corrupción inmobiliaria al poder. Taboada sin duda que tiene un perfil diametralmente opuesto al de Clara Brugada. De esta forma tenemos una elección bastante interesante. Y quizás el resultado que más vamos a esperar la noche de este próximo 2 de junio va a ser quién ganó la Ciudad de México. Mientras Clara Brugada representa la lucha popular, Santiago Taboada representa al status quo. Mientras Brugada representa Iztapalapa, Taboada representa a la acomodada delegación Benito Juárez.
Mientras Brugada promete construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Taboada simplemente promete sacar a Morena de la Ciudad de México. Mientras Brugada promete inundar de utopías a toda la capital del país, Taboada simplemente promete un cambio de rumbo con todo lo que eso implica. ¿Qué tiene que hacer uno y qué tiene que hacer el otro para ganar la elección del próximo 2 de junio? Clara Brugada necesita movilizar con fuerza el voto popular de alcaldías como Iztapalapa y Gustavo Amadero, alcaldías que Morena controla. Brugada también necesita sumar una cantidad de votos importante en lugares como la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, entre otras. Es decir, Brugada necesita sumar a parte de la clase media y por ello ha hecho alianza con Marcelo Ebrard, quien es alguien que conoce bastante bien cómo funciona la Ciudad de México. Taboada, por su parte, necesita lo contrario. Necesita sacar la mayor cantidad de votos posibles en alcaldías como Iztapalapa o Gustavo Amadero, donde Acción Nacional no tiene estructura electoral. Algo bastante complicado si a mí me lo preguntan, porque ante todo esa parte de la Ciudad de México es reacia a votar por Acción Nacional. En medio de todo esto, a uno y a otro de los contendientes les han explotado varias crisis durante lo que llevamos de campaña. A Taboada le explotó la corrupción del llamado cártel inmobiliario, toda una trama de corrupción que tuvo como epicentro la alcaldía Benito Juárez, que él gobernó durante 6 años. Por su parte, a Clara Brugada le ha explotado la crisis del agua por la que atraviesa la Ciudad de México. Además, un episodio de agua contaminada supuestamente por combustible en la Benito Juárez se puso sobre la mesa el pasado mes de abril. Clara Brugada también ha tenido que cargar con la impopularidad de Martí Batres, quien es el jefe de gobierno actualmente. Martí Batres es un personaje sumamente quemado y en la práctica la está haciendo de jefe de campaña de Clara Brugada. La situación es tan grave para Morena en la capital del país que la propia Claudia Sheinbaum ha tenido que salir en varias ocasiones a respaldar a Clara Brugada. A todo esto hay que agregarle que también estarán en juego las 16 delegaciones de la Ciudad de México, que por cierto algunas de ellas tienen mucha más población que varios estados del país. El crecimiento de Taboada quizás no alcance para ganar la Ciudad de México, pero sí puede servir para que la oposición se lleve una buena cantidad de diputaciones locales, federales y jefaturas delegacionales. En conclusión, sin duda que habrá que estar muy atentos con lo que ocurre con la capital del país este próximo 2 de junio. Lo que ocurra ahí va a definir la política nacional de México durante el próximo sexenio. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.